Nos vamos con Eduardo Cortés, ya les contaba, es consultor privado, doctorando en ciencias agrarias, especialista en manejo de cultivos y protección vegetal, y con él vamos a ver este punto clave, resistencia de malezas claves para su manejo. Maestro, como decía un viejo director técnico, dibuje. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Acá me Eh, dice que tenés que compartirla, ¿eh? Te la están Ahí compartiendo. está, Sí, a ver, acá ahí está el está. señor director, me dice que todavía no, que no está compartida. Me hace con las manos así, viste que eso en la seña de la televisión quiere decir alargalo, mientras se va compartiendo y lo vamos subiendo. Esto es verdad, esto es como si estuviéramos arriba de un escenario, ¿eh? Y estamos con vos del otro lado viéndolo. Así que bueno, ahí está, la tenemos. Impecable, señor director, ¿no? Muy Ahí linda. está. Ahí un resistencia clave para su manejo. Listo, nos vamos. Ahora sí, todo tuyo. Perfecto. Bueno, obviamente, primero que todo, buenas tardes, como le dije antes. Feliz día del ingeniero agrónomo y del veterinario, si hay algunos veterinarios ahí también detrás de la pantalla. Y agradecer la verdad a FMC, que son excelentes profesionales y excelentes personas. Siempre hemos trabajado muchísimo con ellos. Y la verdad que es un gusto poder estar acá y aparte es un desafío poder contarles a ustedes todo el trabajo que nosotros venimos haciendo, desde no solo desde de la facultad, como decía Ricardo, donde yo estoy terminando, si no quiere, por esta pandemia un poquito retrasado, pero terminando con mi doctorado y bueno, ahí hacemos muchos trabajos de investigación. Y también comparto información con Agrotester, una empresa de desarrollo de la cual, digamos, soy dueño, o sea, el único dueño y empleado porque estoy solo. Y después, bueno, también comparto información con varios técnicos, que ustedes los conocen, muchos referentes, donde intercambiamos mucha información y soy vicepresidente de ASACIN, que es la Asociación de Ciencia de las Malezas. Así que, bueno, un poco la idea es traerle desde estas 5 o 4 instituciones o empresas, traerles a ustedes un poco la información de lo que es la resistencia a maleza y la clave para su manejo. Nos vamos a focalizar obviamente en rama negra, pero vamos a ir pasando por algunas cuestiones y ustedes obviamente la pueden vincular a otras malezas. Bueno, lo primero que nosotros debemos saber es que la resistencia es un resultado de herbicidas, obviamente es un resultado de un proceso que ocurre naturalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la resistencia es inevitable. Y no solamente estamos hablando de resistencia a herbicidas. Por ejemplo, en el caso de quinocloa hay resistencia un mimetismo en las zonas de Asia donde se realiza arroz y se lo desmaleza manualmente. Equinocloa ha llegado a mimetizarse en una cierta etapa con el cultivo de arroz para parecerse mucho y evitar su arrancado. Entonces, fíjense ustedes que no solamente la resistencia puede estar dada a través de los herbicidas, y dentro de los herbicidas, obviamente, hay muchos tipos de resistencia. Lo último que ha salido en el caso de rama negra, porque estamos en rama negra como principal maleza, es una rápido secado, deshidratación en Brasil con los hormonales, que produce en pocos días que parece un efecto similar a un desecante y después la planta termina rebrotando. Bueno, ese es otro tipo de resistencia que se está viendo en otras partes del mundo. Lo importante, para que tengamos en cuenta, que la resistencia es hereditaria, o sea, se transmite de una generación a otra. Entonces, eso es fundamental que lo sepamos. Si nosotros tenemos una población que es resistente, sus hijas, sus semillas, seguramente serán resistentes. Y a través del paso del tiempo, esa resistencia seguramente se acrecentará. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero también es importante que sepamos que la resistencia se puede ver a muchas de las cosas que vemos a la izquierda abajo de la pantalla. Una de ellas es, y quizás la principal, es la alta variabilidad genética, como en el caso de ramanera, como en el caso de amaranthus, u otras malezas que al presentar alta variabilidad genética presentan mucha facilidad para adquirir resistencias.
obviamente la sobredosis o la subdosis de los herbicidas, la repetición de estos herbicidas, las aplicaciones con estrés o con malezas muy pasadas y obviamente la deficiencia en aplicaciones que hace quizás también que la planta tenga subdosis, obviamente, y después empiece a detoxificar ese herbicida y bueno, y puede hacer un camino hacia una posible resistencia. Esto lo debemos tener en cuenta para después cuando nos ubiquemos nosotros en lo que vayamos a hablar, para que ustedes vean que muchas de estas cuestiones son las que uno no, quizás normalmente no se da cuenta, pero son las que pasan. Ahora bien, si vamos a las malezas que nosotros tenemos en la mayor parte del territorio pampeano, digamos, donde se hace agricultura, fíjense ustedes, son muchísimas malezas. Obviamente no todas estas son resistentes, sino que hay malezas tolerantes y hay malezas resistentes y hay malezas sensibles, obviamente. Pero esta lista que ustedes ven a la izquierda la podrían tranquilamente encontrar en cualquiera de los lotes. Obviamente no quizás todas juntas, porque hay algunas que son otoño-invernales, hay otras que son primavera-estivales, ni hablar, pero pueden convivir muchas de ellas, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el análisis de cuántas gramíneas y cuántas dicotiledonias tenemos, vemos que más o menos hay un 40% de gramíneas generalmente en los monitoreos que hacemos y hay un 60% de esa dicotiledonia, de esto que vemos acá al costado, ¿no? Ahora bien, si vamos a la cuestión de la resistencia, hay muchas más malezas resistentes, gramíneas, que malezas de hoja ancha. Si yo a ustedes le digo, o dicotiledonias, si yo a ustedes le digo rápidamente qué malezas de hoja ancha consideran como resistentes, me van a decir obviamente Amaranthus, la primera, Rama Negra, la segunda, y después cuando empecemos a querer ver algunas otras, ya vamos a empezar a dudar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las otras, Ibanthus, Gonfrena, Borreria, viola, son malezas que son tolerantes. Entonces siempre tenemos una mayor resistencia en las gramíneas, desarrolladas por lo menos, que en las malezas de hoja ancha. Ahora bien, ¿cómo estamos en Argentina en cuanto a la resistencia? Fíjense ustedes que abajo dice confirmado o en desarrollo. Confirmada quiere decir que ya está denunciada y en desarrollo quiere decir que estamos, por lo menos de las que yo participo, estamos haciendo ensayos avanzados, algunos más que otros, pero estamos viendo algunas cosas ya interesantes. Lo primero que todo, obviamente, es Amaranthus, con resistencia a glifosato, a ALS. Ustedes saben que la primera maleza en Argentina en denunciarse la resistencia en 1996 fue Amaranthus ALS, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era uno de los principales herbicidas, grupo de herbicidas utilizados en ese momento. Después tenemos, obviamente apareció después a glifosato y en el 2016 nosotros empezamos a hacer trabajos con hormonales en Amaranthus en varias poblaciones y determinamos en el 2018, que está la denuncia, sobre más de 15 poblaciones, determinamos 6 poblaciones de distintos lugares con resistencia a 2,4-D dicamba y aparte a múltiple a glifosato. Y lo último que estamos haciendo ya hace un par de años es viendo algunas poblaciones que están con menor sensibilidad, lo voy a llamar correctamente, con menor sensibilidad a los herbicidas PPO utilizados en poda de emergencia de soja. Vale decir, Fomesafen y Lactofen. Y lo venimos viendo, por eso yo pongo en desarrollo. ¿Por qué? Porque venimos viendo que algunas de esas poblaciones están con dosis letales 50, que es como se considera, digamos, como se analiza en el caso de la resistencia cuando uno hace una curva de dosis-respuesta. Algunas poblaciones muy cerquita de las dosis de uso y otras poblaciones con la dosis pasada a las dosis de uso. Entonces, hoy por hoy tenemos esa resistencia en desarrollo que veremos cuánto más se puede acrecentar y confirmar. Después tenemos Equinocloa, que es la primera gramínea, como yo le decía, con resistencia a glifosato. La mayoría de las gramíneas tienen resistencia a glifosato. Y ALS, Equinocloa cruzgal. Básicamente hay midasolinonas en la zona de Entre Ríos, para los que hacen arroz en la zona de Entre Ríos, bueno, ahí tenemos la resistencia. Eleucine, con resistencia a glifo también y
con resistencia en desarrollo por algunas denuncias a graminicidas. Después Soralepo, obviamente, denunciado a glifosato y a graminicidas. Y después Conisa, que es la maleza que tiene hoy por hoy denuncia a glifosato y a ALS confirmada el año pasado por Tuesca y el equipo en la Universidad de Rosario, y nosotros los últimos ensayos que hicimos nos empezó a dar en algunas poblaciones menor sensibilidad a hormonales, básicamente 2,4-didicamba, y a PPO utilizado en barbecho, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver como preocupante el tema de rama negra, y lo vamos a decir por qué. Y después las últimas que también estamos trabajando son cardo, con resistencia ya confirmada también a glifo y a hormonales, lolium, obviamente, esa la conocen mucho en el sur de la provincia de Buenos Aires, y a cicacias también, que la conocen mucho. Entonces, fíjense que muchas de estas malezas han evolucionado en poco tiempo hacia la resistencia, porque hay muchas de ellas donde hay algunos herbicidas que no se utilizan hace mucho tiempo con mucho mayor frecuencia. Sí, obviamente glifosato, sí las ALC, pero muchas veces hay algunos herbicidas que todavía no se han utilizado con mucha frecuencia y sí han adquirido ya resistencia. O sea, por eso decimos que el desarrollo de la resistencia tiene que ver mucho con la forma de realizar el manejo de herbicidas en la zona que nosotros estamos produciendo. Entonces, si la zona si la zona donde estamos produciendo se utiliza mucha ALS, en forma repetitiva estoy hablando, como si se utilizaran muchas veces en forma repetitiva hormonales o graminicidas, seguramente en esa zona vamos a ver, en tal o cual maleza, que la resistencia se va a dar hacia esos activos. Ahora bien, ya pasando a Conisa, que un poco es el foco de hoy en día. ¿Y por qué digo un poco es el foco? No porque los chicos lancen finés, que yo creo que es la principal maleza en donde apunta el finés, no por eso tanto, sino porque obviamente no hay hectárea donde no la veamos a rama negra, y es una maleza que tiene, como yo le explicaba, una alta variabilidad genética y un rango de aparición en los lotes prácticamente de todo el año, porque la vemos prácticamente todo el año. Pero un poco para llevar claridad en el tema de la resistencia, nosotros de más de 50 biotipos que hemos ensayado en el laboratorio junto a Ignacio de la Ferrera, al doctor Ignacio de la Ferrera, a Marcos Mitelgi, a Alejandro Bañolo y yo, hemos visto que en realidad 5 biotipos son los que presentan algún grado de resistencia a ALS. El primero, y lo voy a sacar porque obviamente lo hizo él con el equipo, es el que está en la zona de Casilda, que lo denunció Daniel Tuesca, y los otros 4 son en trabajos que venimos haciendo nosotros con las ALS, como les comentaba, y con los hormonales y con los PPO. Entonces, ¿por qué quiero dejar en claro esto? Porque siempre cuando se denuncia una resistencia, siempre se denuncia la resistencia en un lugar siempre circunscripto en una zona pequeña, que puede ser de un campo, de 2 campos, de 3 campos. Denunciar una resistencia no significa que ya después se explote en todos lados y no sirva más el activo el que ustedes quieran. Obviamente que con el paso del tiempo esto sí se va a llegar, pero no lo sabemos, y si cumplimos algunas cuestiones de manejo, obviamente lo vamos a ralentizar. Por eso yo quiero dejar bien en claro esto, porque por ahí cuando uno habla de resistencia, el productor o el técnico se asusta y dice, bueno, ya no me sirve más ese activo. No, para nada. O sea, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Es bueno alertarse y bueno saber que está este problema, pero hay que tener algunas cuestiones en el tema del manejo. Y bueno, justamente en el tema del manejo, hay que llevar claridad en los conceptos, siempre yo digo, ¿por qué? Porque como técnicos o los productores mismos tienen muchísimas cosas con las cuales ocuparse y preocuparse. Y malezas es un punto pequeño, si se quiere,
dentro de todo lo que se tiene que preocupar el productor. Pero más allá de que sea un punto pequeño, es un punto que puede ser más simple o más complicado. Y no hablo de simple porque sea simple, es un problema complejo, pero el mensaje debe ser simple. Entonces, en el mensaje que debe ser simple, nosotros debemos pasar algunas cuestiones de manejo que tengamos en cuenta. ¿Y cuáles son estas? Bueno, las que ustedes ven abajo. Monitorear, conocer la biología de la maleza, ya vamos a explicar por qué. Las rotaciones, realizar cobertura en los lotes a través de rotación, a través de cultivo de cobertura, cada uno sabrá. Utilizar preemergentes, basar, cuando veamos el manejo químico, basar el manejo químico en preemergentes, rotación de activos, obviamente, hay que rotar activos para evitar todo lo que concierne a la resistencia, y después el manejo con emergente, que hay que tener algunas consideraciones sobre el manejo con post-emergente para que obviamente sea lo más correcto posible. Lo primero, en el monitoreo, yo creo que hoy en día no podemos manejar malezas si no pensamos en el monitoreo. El monitoreo es una herramienta fundamental a la hora de manejar malezas. ¿Por qué lo digo? Primero, por la identificación que nosotros debemos hacer de coniza. Ustedes saben, aunque parezca que todas las ramas negras son iguales, ustedes saben y lo vieron en el mapa que les presentaba anteriormente, en el slide anterior. Nosotros tenemos hay varias conizas, pero nosotros tenemos básicamente tres tipos, que son coniza bonaerensis, variedad bonaerensis y variedad angustifolia y coniza sumatriensis. Para que ustedes se den idea de esto, las bonaerensis, las conizas bonaerensis generalmente tienen resistencia a glifo. Por ahora lo que se ha podido investigar es básicamente resistencia a glifo. Y la sumatriensis es sí la coniza, la especie de coniza donde nosotros sí ahí encontramos la resistencia a ALS y a hormonales y a PPO en desarrollo. Entonces, primer punto y principal e importante, monitoreemos y identifiquemos estas presas. No quiere decir que después no tengamos resistencia en bonaerensis, pero a priori, sabiendo las investigaciones que venimos realizando, si yo me tengo que cuidar más de sumatrensis que de bonaerensis. Ahora bien, después también tengo que saber cuándo nacen esas conizas. Y esas conizas nacen, o su rango de nacimiento se da entre 20 y 30 grados. Entonces, yo debería saber y debería poder realizar una curva de nacimientos, de camadas, o cortes, como se llama, donde puede empezar a nacer en el tiempo esa rama negra. Generalmente rama negra puede empezar a nacer dependiendo de las temperaturas y las precipitaciones desde fin de febrero, principios de marzo, fin de marzo, dependiendo obviamente todo eso. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque justamente ¿por qué no respeto un tiempo? Porque justamente depende del banco de semillas, de la cantidad de semillas que nosotros tengamos en el suelo, y ese banco de semillas tampoco siempre es igual porque dependerá mucho de la cantidad de rastrojos que nosotros tenemos y mucho de la del historial de herbicidas que nosotros hagamos. Aparte, si hemos movido el lote, si no hemos movido el lote, bueno, todo eso dependerá mucho del banco de semillas que nosotros vayamos a encontrar en ese momento. Entonces, como principal, y hablando de los rastrojos, es importantísimo generar cobertura en los suelos. No podemos pretender manejar malezas, en este caso rama negra, si no generamos cobertura en el suelo. E inclusive si ustedes ven, en estos ensayos que son de macro parcelas ya, si ustedes ven en donde nosotros tenemos el rastrojo de maíz, hay mucha rama negra, porque el rastrojo tiene una capacidad de controlar, obviamente, y de bajar población de rama negra, pero tiene una capacidad limitada. Entonces, si nosotros no apoyamos esa capacidad que tiene de mermar los nacimientos, el rastrojo o el cultivo de cobertura, no vamos a poder controlar y manejar bien rama negra si no aplicamos otras estrategias. Entonces, la cobertura es necesaria y es buena para empezar a confundir esos escenarios a las malezas y que la maleza no se acostumbre a un solo escenario. Pero
si nosotros solamente nos quedamos con que hacemos cobertura y no aplicamos otras tecnologías, realmente no vamos a tener éxito. Entonces, eso quiero que quede claro también. Yo soy un defensor ultranza de la cobertura, de la generación de cobertura y de la intensificación, donde se pueda, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que solamente por la cobertura no vamos a poder controlar las distintas camadas de rama negra. El siguiente punto son los herbicidas preemergentes, como yo le comentaba. Hay varios herbicidas preemergentes. El tema de los herbicidas preemergentes, obviamente que rama negra está todavía muy parada sobre los herbicidas ALS, y los herbicidas ALS son excelentes controladores de rama negra en las poblaciones, obviamente, que son resistentes, y de otras malezas. Entonces, por ahí, fíjense ustedes, yo les paso una foto de algunos ensayos, fíjense ustedes, testigo mano izquierda y una ALS en mano derecha, que los controles son espectaculares. Ahora bien, puedo, en algunas poblaciones donde yo tenga problemas, puedo empezar a ver alguna falla. Bueno, la idea es que si yo empiezo a ver esa falla, pueda empezar a mezclar esos activos, las ALS, con algún otro activo que en el caso puede ser un PPO con acción residual o puede ser una triazina, y empiece a sustentar el manejo químico desde otro grupo químico, digamos, a rama negra. ¿Cuáles son ellos? Fíjense ustedes, yo le puse más o menos todo lo que generalmente usamos o probamos en los ensayos, pero bueno, sí o sí el manejo de rama negra está muy parado sobre las ALS, y en realidad muchas de las malezas están paradas sobre las ALS porque las ALS son productos que tienen una gama amplísima de control de maleza y son, después del glifosato, a mi entender, son los mejores herbicidas que podemos ver, digamos, ¿no? Entonces, no solamente nos asustemos con las ALS porque encontramos alguna resistencia, porque si después detallamos, y quizás lo hagan los muchachos después, quizás si detallamos el catálogo de malezas que FINES puede incluir en su control, se van a dar cuenta que son muchísimas. Entonces, yo quiero eso dejarlo también bien en claro. Si yo llego a ver algún escape de maleza, o si llego a ver que mi ALS no tiene el control que venía teniendo antes, no hay que asustarse, solamente hay que diseñar otro programa de manejo y mezclar con algún otro herbicida, obviamente siempre dependiendo de lo que vaya el lote ese. Y la otra cuestión es que los residuales o preemergentes, en el caso cuando usemos esa ALS, van al lote limpio. No puedo pretender querer utilizar estos ALS en lotes sucios como este. Estoy poniendo un lote sucio con exageración, ¿no? Por supuesto, pero muchas veces uno dando vuelta por los asesoramientos y viendo otros campos, uno ve que muchas veces pasa esto. ¿Y esto se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Pero la idea es que el manejo de la semilla, del banco de semillas, sea en estas condiciones, o lo más cercano a estas condiciones, y no sobre estas condiciones. Porque acuérdense que cualquier herbicida que ustedes utilicen, sí o sí tiene algún efecto de control sobre la maleza, o sea, queda retenido sobre la maleza. Por más que el control termine siendo muy pobre, queda retenido sobre la maleza, y es menos herbicida que va al suelo. Entonces, la idea de esto es que nosotros los herbicidas preemergentes o residuales vayan sí o sí al suelo, sí o sí tengamos en cuenta eso. Lo que también tenemos que tener en cuenta es la rotación de activos. Yo le dije en alguno de los puntos, la rotación de activos, no solo obviamente para evitar una posible resistencia. Yo puse acá, hice lo de la ALS porque estamos hablando de ello, pero pueden ser tranquilamente, hay lugares donde se aplica muchísima atracina, para que ustedes se den una idea, 3-4 kilos de atracina por año, y eso también puede generar una posible resistencia, o hay lugares donde se hacen 3 o 4 graminicidas por año. Entonces también eso puede generar resistencia. Eso por un lado. Y lo otro, la rotación de activos también tiene que ver con el carry. Por muchas veces nos preocupamos por el
carry que puede producir un herbicida, el carryover, la fitotoxicidad del cultivo siguiente. Y muchas veces ese carryover está dado por el apilamiento de esos herbicidas y no tanto por la utilización de un solo herbicida. Entonces, si yo roto mecanismos de acción, no modos de acción. Modo de acción es otra cosa. Si yo roto mecanismos de acción, voy seguramente a estar mucho más tranquilo de que el carryover no se va a expresar en el cultivo siguiente. Obviamente acá tengo que ver tipo de suelo, cantidad de precipitaciones, tiempo al cultivo con el cual yo lo aplico, temperatura. Hay un montón de cosas para ver, pH, ni hablar. Pero a priori, digamos, si yo roto activos, yo puedo estar muchísimo más tranquilo que el carryover será menor en la mayoría de los casos. Y ya pasando al tema de los post-emergentes, que yo no voy a determinar mucho aquí, porque seguramente Fabián y Jorge van a decir mucho más. Yo quiero, digamos, también acá es importante que nosotros podamos rotar, aunque parezca mentira, podamos rotar activos y mezclar activos. ¿Con qué hacemos los post-emergentes? Y los post-emergentes podemos hacerlo con glifosato, hormonales, desecantes, herbicida de acción total, el doble golpe, obviamente, con muchos de ellos. Yo creo que hay que tener 2 o 3 cuestiones acá muy bien claras, como para no errar en los controles. Primero, la densidad de la maleza. Ustedes ven ahí en la foto la densidad de rama negra, en este caso, y yo puedo tener un herbicida que sea muy bueno. Pero si yo tengo alta densidad de cualquier maleza, pero en este caso de rama negra, si yo tengo alta densidad de esta maleza, es menos probable que el herbicida llegue a todos los individuos de rama negra. Entonces, seguramente siempre voy a tener un escape. ¿Porque el herbicida es malo? No, porque hay una densidad abismal de malezas y eso hace que el herbicida no llegue a todos los puntos, a todas las malezas. Lo otro, obviamente, y lo ven en el gráfico a la izquierda abajo, es el tamaño de maleza. Siempre es menor, siempre es mayor el control cuando nosotros aplicamos en malezas pequeñas. Eso seguramente Fabián lo va también a mostrar, pero siempre vamos a tener mayor probabilidad de éxito si aplicamos sobre malezas pequeñas. Y sobre malezas que no estén estresadas, obviamente, porque muchas veces la maleza puede tener 50, 55, 60 días y ser tranquilamente una maleza en estado de roseta y que no ha avanzado en su etapa fenológica justamente porque ha tenido algún tipo de estrés. Entonces yo confiado en que esa maleza a lo mejor está en un estado de roseta, no diseño un manejo adecuado y puedo realmente fallar. Entonces, vuelvo a este punto importante para tener en cuenta. Hay que definir esa estrategia por tamaño y densidad de maleza. Si yo tengo esta densidad de maleza y estos tamaños de maleza, es muy probable que yo tenga que ir a un doble golpe. Ahora, si yo tengo tamaños de maleza un poco más pequeños, quizás con algún grado menor de tamaño y menor densidad, yo tranquilamente puedo ir con glifosato, un hormonal y ALS que tranquilamente lo voy a controlar. Obviamente lento, porque hay que saber también, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si vamos a utilizar ALS para controlar rama negra, las ALS son lentas. No desesperemos si a los 20 días no vemos lo que vemos generalmente con un paraquat o con un glufosinato de amonio, porque las ALS tardan y a partir del día 30, les diría, ahí es donde se hace un quiebre y ahí es donde empezamos a ver los resultados positivos. Entonces, tengamos en cuenta también eso para no asustarnos. Bueno, obviamente respetar todas las estrategias, eso lo voy a pasar más rápido porque ustedes ya lo saben. Puedo utilizar, esto es una pregunta que me hacen siempre, ¿puedo utilizar manejo mecánico en el control de rama negra? Sí, se puede utilizar manejo mecánico, podemos tener algún resultado positivo, pero si después realizamos todo el otro manejo que tiene que ver con las coberturas, que tiene que ver con el manejo con residuales. Acuérdense, yo les puse un caso de quinocloa, pero tranquilamente puede ser el caso de rama negra. Todas las malezas con semilla pequeña nacen desde los primeros
2 centímetros y el 80% de los nacimientos se da dentro del primer centímetro. O sea que yo mueva el lote y hago una labranza profunda sobre alguna maleza que es anual y de semilla pequeña, quizás no tenga el efecto que sí puedo tener, como en el caso que ustedes ven ahí de gonfrena o de borreria o de alguna otra maleza que sí tenga perennización, o sea, sí sea perenne y yo pueda descalzar o romper su silopodio, como en el caso de gonfrena, que también hemos realizado muchos trabajos sobre esta temática. Y por último, y no menos importante, el tema de los activos y la calidad de aplicación, y un poco linkeando con lo que les decía anteriormente. Si yo tengo este lote, como ustedes ven a la izquierda, seguramente, y les puedo dejar bien en claro que ustedes van a obtener la foto que tienen a la derecha. ¿Por qué? Porque básicamente van a haber malezas muertas y malezas vivas. Esas malezas vivas son las malezas que quizás en la aplicación o en una mala aplicación no hemos llegado a mojar con los activos o la mezcla de activos que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, tener en cuenta cuando nosotros realizamos aplicaciones sobre rama negra o sobre colorado, sobre cualquier maleza, tengamos en cuenta la calidad de aplicación. Y en ese tener en cuenta la calidad de aplicación no es tener en cuenta solamente el activo, sino tener en cuenta el tamaño de gota, tener en cuenta el tipo de pico con el que nosotros lo hacemos y tener en cuenta el herbicida que nosotros utilizamos. Una cosa es utilizar un herbicida que sea sistémico, como en el caso del glifosato, como en el caso del hormonal, donde yo me podría dar, no está bien, pero me podría dar hasta el lujo de tener la tarjeta que está abajo a la derecha. Y otra cosa es si yo realizo una aplicación con un herbicida PPO, con acción desecante, con un herbicida de acción total como glufosinato o un herbicida desecante como paraquat. Entonces, sí o sí yo tengo que tener la tarjeta que está a la izquierda abajo para lograr que todos esos puntos estén sobre la maleza y ahí sí lograr una buena calidad de aplicación. Con lo cual, digamos, yo puedo utilizar el mejor activo o la mejor mezcla de activos, pero si yo la calidad de aplicación no es buena, realmente estoy tirando plata a la basura. Y puedo utilizar quizás no el mejor activo, que si yo tengo una muy buena calidad de aplicación, seguramente voy a obtener mejor resultado. Por último, y para ya dejarle paso a los chicos, como les comenté anteriormente, yo creo que el manejo de malezas es una cuestión que puede ser más complicada o más simple. Que se entienda bien lo que quiero decir, ¿no? De simple y de complicado. Pero seguramente si nosotros tenemos una visión de sistema e integramos conceptos como los que vimos, e integramos tecnología de proceso, e integramos tecnologías de insumo, más algunas otras cuestiones, digamos, nosotros logramos una visión de sistema y podemos lograr un manejo de malezas. Pero para lograr eso, para mí la palabra principal, siempre la repito cuando me toca en las reuniones, es planificar. Yo no puedo realizar un manejo de malezas a conciencia si yo no planifico. O sea, si yo me desayuno y voy al lote y digo, ay, ¿qué malezas tengo? No sé, mira, me parece que tenés esta u otra maleza. ¿Y qué herbicidas tenemos en el galpón? No sé, capaz que haya este o este. Bueno, trae este, vamos a mezclar, vamos a ver qué sale. No, digamos, hoy en día los números en la agricultura están tan finos que yo no puedo darme el lujo de tirar 1 litro más, 1 litro o 2 litros más, o 1 kilo más, o 50 gramos más. O sea, yo tengo que planificar y tengo que lograr que esa planificación me lleve a lograr mejores resultados con la menor cantidad de gasto. Si no planifico, es imposible que yo haga eso. Entonces yo siempre, mi mensaje final es este: planifiquemos, sentémonos, técnico, productor, al inicio de la campaña, ya por marzo, por abril, y digamos, a ver, ¿a qué va a ir ese lote? ¿Qué manejo le vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cultivo cobertura? ¿No lo vamos a hacer? ¿Vamos a rotar? ¿No vamos a rotar con tal o cual cultivo? ¿Qué estrategias de manejo herbicida vamos a hacer en el largo, en el intermedio, en el corto? ¿Cómo podemos mezclar esos herbicidas? ¿Qué herbicidas venimos usando
anteriormente para rotarlos, qué malezas tenemos, obviamente, para poder elegir esos herbicidas y tenerlos a tiempo para que cuando nosotros a través del monitoreo podamos decidir la aplicación, en el caso que se requiera, obviamente, y manejar la maleza de la mejor manera. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y espero bueno, que les haya servido y obviamente estoy para las consultas al final, dejándole paso a los chicos. Excelente, impecable, impecable, Eduardo, bárbaro. No sé si el señor director nos puede tomar desde esa cámara. ¿Me hace un paneo que se vea esa pantalla? Me encanta porque quiero mostrarle cómo yo recién lo estaba viendo, ¿no? Y me senté y me imaginé, y digo, qué bárbaro, ¿no? Estar acá viendo toda la exposición tuya, las fotos espectaculares, me imaginé algún productor. Es más, le decía a alguno de los miembros del equipo, le digo, capaz que hay gente viéndolo en el celular, ¿no? Depende de dónde estés, otro de la laptop, pero si tenés una pantalla, espectacular como se veía y excelente las fotos, los gráficos, los cuadros. Para mí, por de pronto, fue una lección de agronomía de esa que uno le viene bien tener. Así que excelente, Eduardo, y felicitaciones, ¿eh?